Está del otro lado, gracias y perdón por hacerte esperar, Vicente, querido. Vicente Muglia es colega, ha escrito libros, colega mucho tiempo trabajando en el diario Le, ha escrito libros y es un apasionado del fútbol, de la táctica, del juego. Ha escrito el libro de Gaby Milito, entre otros. Le voy a pedir que me ayude un poco a desasnar sus últimos años, que le perdí un poco el rastro en el día a día. Es una persona a la que estimo muchísimo porque es un profesional tremendo, con una calidad y una calidez humana increíble también. Así que un placer hablar con vos después de tanto tiempo, Vicente, querido. Vicente Muglia está del otro lado. ¿Cómo te va? Hola Renato, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que para mí también un placer y gracias por la presentación, por las palabras, y sabes que esa valoración hacia mi persona también es algo mutuo, así que gracias. Nada, sabelo, si no lo sabes. Contanos un poquito qué fue lo último que hiciste a nivel periodístico en todo este tiempo. Bueno, nada, hemos compartido mañanas en Villa Domínico durante 2 años, cubriendo la información Independiente. Sigo en Olé como desde hace 27 años. Muy bien, eso pasan los años, la verdad que demasiado, ¿no? Un poco. Demasiado rápido. Sí, sigo en el diario Le. Bueno, además de, recién mencionabas que había escrito el libro de la biografía de Gaby Milito en su momento cuando fue aquel partido homenaje que se le hizo. Luego escribí Che Pep, que es la conexión de Guardiola con el fútbol argentino. Y es como que me fui cada vez con el paso de los años en mi carrera más profundizando en lo que tiene que ver con el análisis del juego. Es algo que siempre me gustó, siempre me interesó. Y bueno, es como que trato de profundizar y escribir más que nada sobre eso, así que bueno, tengo mis propios cursos de análisis táctico que doy de manera online, así que nada, seguimos avanzando en la carrera. ¿Te gustaría, ya terminando un poco lo personal antes de contarle a la gente por qué te llamamos? La otra vez hablaba con, bueno, vos lo conocés porque trabajó con Gaby, hablaba con bueno, y aparte es un amigo y colega en común que tenemos con Rodrigo Villalonga, que ha cubierto tantos años la información de Independiente y hoy, a partir de la invitación de Gaby Milito, ha incursionado en esto. Después trabajó con Fernández, si no me equivoco mal, con ¿Migueles? Fernández no. Manuel Fernández. Manu. Y está Anselmi también hoy haciendo un trabajo extraordinario, primero en Independiente del Valle, antes en Chile, ahora en Cruz Azul, llegando a la final del torneo mexicano. Digo, periodistas que incursionaron en cuerpo técnicos, ¿es lo que viene o por ahora no? Sí, conozco a otros también que han pasado por lo mismo. En mi caso, te digo la verdad, te confieso que me lo han propuesto, pero a mí realmente, si bien me apasiona todo eso, me gusta mucho más el periodismo y poder transmitir un análisis a la audiencia es algo que me apasiona más que, digamos, participar o integrar hoy un cuerpo, ¿no? Que no es tan fácil, no es una tarea. Sabemos los que estamos acá adentro lo estresante que es. Total. Y también cómo vive un entrenador hoy dirigir un equipo, ¿no? Estás permanentemente, como se dice, en la silla eléctrica. Ha cambiado, vos fíjate, Renato, cómo ha cambiado el fútbol, que pasamos de equipos históricos en la historia del fútbol mundial, donde se los apodaba a través de nombres ingeniosos o a través de jugadores, por ejemplo, no sé, la Naranja Mecánica, la Máquina de River, el Santos de Pelé, el Napoli de Maradona, y pasamos a equipos donde se los menciona por los entrenadores. El Barcelona es el Barcelona de Guardiola. Claro. No es el Barcelona de Messi, Xavi, Iniesta, es el Barcelona de Guardiola, el Liverpool de Klopp, el River de Gallardo. En el último tiempo ha sido determinante. Sí, ha evolucionado el juego en el sentido de que el entrenador hoy tiene una injerencia mayor en lo que tiene que ver con el juego, que antes, en los años anteriores, por ahí había como una mayor dosis de inventiva, de inspiración, de creatividad de parte del futbolista, ¿no? Y hoy es como que está todo muy trabajado, hay mucho ensayo en la semana, mucho método para entrenar. Claro. Vicente, te convocamos. ¿Se cortó o no? ¿Estás?
Sí, estoy. Te convocamos porque la verdad es que estábamos buscando y tratando de ayudar a la gente y a nosotros mismos, producto de nuestro desconocimiento, de conocer a Nicolás Larcamón, que hoy, junto a Pellegrino, daría la sensación que son los dos candidatos, uno con trabajo, el otro sin trabajo, a dirigir Independiente. Y la verdad es que en el fútbol argentino, sobre todo los que consumimos más y los que estamos más metidos en el día a día, lo escuchamos nombrar, sabemos que se mencionó para San Lorenzo. Quizás los que seguimos un poco más el fútbol mexicano, en algún momento lo tenemos un poco más presente. Vinculado a Mancuello. Claro, cuando se hablaba el de la presente de Mancuello, muy bueno en Puebla, estaba íntimamente relacionado a su participación como técnico del Puebla. Pero bueno, ahí indagando y buscando vimos que y sabiendo de tu curiosidad y de tus charlas permanentes con entrenadores, que tenés un conocimiento del Larcamón, que pudiste hablar con él, que lo seguiste profesionalmente, y me gustaría que le cuentes a la gente de Independiente quién es Nicolás Larcamón hoy, quizás el máximo candidato a dirigir Independiente. Sí, mira, Nicolás, para definirlo, digamos, con pocas palabras, es un estudioso del fútbol. Siempre se ha destacado por ser un tipo muy conceptual, muy apasionado por el juego, pero también muy apasionado por lo que tiene que ver con el trabajo táctico, con metodologías de entrenamiento. Vos imaginate que él a los 22 años deja el fútbol. Él jugaba en los Andes y deja el fútbol por una osteocondritis. Y a partir de ahí, primero pasa a hacer la carrera, a estudiar para ser profesor, de lo que tenía que ver con la educación física. Deja ahí, comienza arquitectura, hasta que un día un amigo le dice: como te gusta tanto el fútbol, ¿por qué no me ayudás a dirigir a un equipo de baby fútbol? El club Almafuerte en Temperley. Y ahí como que le picó el bichito, arrancó de a poquito ahí a dirigir. Era muy joven, no llegaba a los 30 años, y de a poquito, claro, se fue metiendo en el fútbol y hasta que dejó la carrera de arquitectura para hacer el curso de entrenador. Y vos fíjate esto, él hace el curso de director técnico en Avellaneda, en la escuela de Juan Carlos Merlo. Y cuando él finaliza la carrera, algo que no es algo muy, muy común, él finaliza su carrera y se recibe de entrenador. Al año siguiente, en la misma escuela, lo invitan a ser profesor, a dictar la materia táctica y estrategia. Es decir, le vieron esa capacidad. Claro, le vieron la capacidad que él tenía para estudiar el juego, para analizarlo y, bueno, para obviamente poder comunicarlo, ¿no? Porque vos podés saber mucho. Tenemos muchos ejemplos de grandes futbolistas en la historia que jugaban como los dioses, pero que a la hora de transmitir ese conocimiento no tenían la facilidad. En el caso de él, arranca por intermedio de un amigo en las inferiores de Nueva Chicago, arranca en infantiles, pasa a inferiores, pero todo en una edad muy prematura, no tenía todavía 30 años de esto, hasta que llega el momento que con Chicago en primera división hace 9 años, 2015, es ayudante de campo de Alejandro Nanía, que había agarrado de manera interina la dirección técnica de Chicago. En ese momento él va a Venezuela a brindar una charla para entrenadores. Vos fijate, tenía 30 años e viajaba fuera del país a dar una charla a técnicos que ya dirigían, es decir, y él todavía no tenía un solo partido dirigiendo en primera división. Y ahí es donde en una de esas charlas lo observa y lo escucha uno de los máximos dirigentes del club del Anzoátegui, el Deportivo Anzoátegui de Venezuela, y queda tan fascinado con él y con su conocimiento que le hace una propuesta, es decir, vamos a reunirnos, quiero conocer tu metodología. Y lo contrata como entrenador. Le hace la propuesta, es decir, quiero que seas mi entrenador la próxima temporada. Él toma la decisión de irse de la Argentina, que no era una decisión fácil porque su sueño era dirigir acá, y acepta la propuesta del Anzoátegui, que es un equipo, digamos, menor, de mitad de tabla para abajo en Venezuela generalmente, y lo lleva al subcampeonato y a clasificar una clasificación histórica por primera vez a la Copa Sudamericana. Claro.
Claro. Al año siguiente repite una buena campaña en el torneo venezolano y también accede nuevamente, logra el pasaje también a la Sudamericana por segundo año consecutivo. Es decir, su primera experiencia con apenas 31 años de edad fue, digamos, muy, muy buena, y es lo que obviamente lo terminó por convencer que esto era lo suyo, claro, y lo que él quería hacer. Y de ahí parte al rumbo al fútbol chileno, Vicen. Así es, obviamente empieza a ser conocido en el fútbol sudamericano a través de la chapa que te da la Copa Sudamericana y de sus buenas campañas, de sus buenos números, y es contratado por Antofagasta, que es su primer club de los 3 que él dirige en Chile. Antofagasta era un equipo que el objetivo, le dicen los dirigentes, mira, queremos salvarnos del descenso, y termina peleando el campeonato. En un momento llegó a estar tercero en el campeonato chileno, que estaba considerado en esa primera temporada la revelación del fútbol chileno, Antofagasta, y termina después séptimo a finalizar el campeonato, pero es que fue una campaña muy buena porque en ningún momento corrió peligro la permanencia en primera, que era el objetivo que se habían propuesto los dirigentes cuando lo contrataron. Claro, y de Antofagasta, ¿hacia dónde va después? ¿Está un año en Antofagasta? Ahí, claro, está un año en Antofagasta, un año y medio, uh-huh. Y es contratado por Huachipato, un equipo no tampoco de los grandes de Chile, pero quizá con un poquito más de pretensiones que Antofagasta, de no pelear por evitar el descenso. Era un equipo más acostumbrado a la mitad de tabla. Claro. Ahí está solamente un año, hace una buena campaña, no pelea el campeonato, pero tampoco es una mala campaña, y ahí es donde recibe la oferta, la propuesta para emigrar, para seguir, mejor dicho, en el fútbol chileno, pero a Deportes Curicó. Curicó Unido. Curicó Unido. Así se llama. Así es. Y ahí, bueno, él también dirige en Curicó Unido, está un año, más o menos, un poquito más de un año, y ahí es donde parte rumbo a México porque recibe la oferta del Puebla. Pero bueno, hasta ahí ya, digamos, eso a nivel un poco como cronológico, ¿no? Sí. Pero de presentación. Pero la realidad es que ahí va afianzando su estilo, su idea futbolística, porque sabemos muy bien, uno, no sé, en mi caso puntual, a mí me gusta mucho hablar con entrenadores, y siempre tuvo una frase del Tata Martino que dice que generalmente un entrenador logra consolidar su idea futbolística al tercer o cuarto año de dirigir. Porque al principio vos tenés en la teoría un montón de cosas que la querés transmitir, que la querés trasladar al campo de juego, pero después te chocas con la realidad que en la práctica no es tan fácil como parece en la teoría. Claro. Entonces yo creo que él termina en el fútbol chileno, en el paso por esos 3 clubes, de consolidar a qué quiere jugar, digamos. Claro. Yo quiero que mis equipos jueguen de esta manera, que ya lo había demostrado Anzoátegui. Acordate, y seguramente que esto lo tenés estudiado también, lo que era el Cholo Simeone en sus primeros 3 años dirigiendo aquí Estudiantes, Racing y River, y cómo cambió radicalmente hoy un equipo de Simeone. Vos lo comparás con el River de su primer semestre, y no tiene nada que ver con lo que es hoy el Atlético de Madrid. Nada que ver. Nada que ver, exactamente. Vicente, ¿cómo estás? Nelson Lafitte te habla. Si tuvieras hoy que describir ¿qué tal, Nelson? hoy un equipo del Arcamón, en lo último que has visto, imagino Cruzeiro, León, ¿cuáles son las 3 o 4 características más salientes? Hoy Independiente, por supuesto que viene del proceso de Tevez, que también está dentro de esta cuestión de los chicos. Entonces, ¿cuáles son los 3 o 4 características de sus equipos? Y básicamente, si echa mano de las divisiones inferiores, que hoy es lo que Independiente necesita potenciar. Sí, es cierto. Bueno, en ese aspecto, al menos en lo que ha mostrado hasta ahora, ¿no? Larcamón tiene grandes diferencias con Tevez en que tiene una idea clara de juego, claro, y irreconocible, digamos, ¿no? Hay una situación que para Larcamón siempre ha sido prioridad a la hora de pensar en cuanto al comportamiento que debe tener su equipo en el campo de juego, que es la presión. Para el Arcamón no existe el fútbol sin presión. Mirá. Entonces, y te voy a dar un ejemplo. Presión alta. Presión alta para recuperar, para recuperar, mejor dicho, para presionar, para intentar robar, y una vez
que la recupera jugar, obviamente, pero claro. Te doy un ejemplo, cuando él llega al Deportivo Anzoátegui, su primer equipo, él tenía esta idea. Imagínate que en esa época él estaba muy tenía mucha admiración por el Barcelona de Guardiola, porque era contemporáneo a ese momento, claro. Y él decía que dentro de ese equipo del Barcelona de Guardiola había cosas que no se podían repetir, porque obviamente vos en el plantel no tenías un Messi, un Iniesta, un Xavi, un Piqué, claro. Pero sí había una cuestión puntual que sí se podía replicar en otro equipo más allá de los nombres, que era la forma de presionar, la intensidad a la hora de presionar. Cuando él llega a Anzoátegui, él decía, yo quiero presionar alto, que si el rival me va a salir jugando, yo lo voy a ir a presionar allá, bien arriba en su campo. Y el 9 titular, cuando él llega, era un jugador que no tenía la capacidad, física. Quizá la física, para ir a presionar la salida. Y él colocó a un extremo, lo transformó en centro delantero, que era un extremo con mucha capacidad para presionar, justamente para cumplir esa faceta. Claro. Entonces, para él, vos me preguntabas algunas características. Una puntual tiene que ver el hecho de presionar, el dicho de la presión, de ser un equipo que presione en todo el campo, que si hay que presionar alto porque el rival me va a salir jugando, voy a ir allá y lo voy a presionar. La pelota, Vicente, que la recuperó y la tiene, ¿es de hacer posesiones más largas o es de ir directo, de un juego más vertical? Ahí lo que sí te puedo decir es que es un entrenador más pragmático. Claro, no tan fundamentalista de atarse a una idea, porque tiene que ver mucho con el material humano que dispone, con las características de los jugadores. En ese aspecto él ha cambiado a lo largo de su carrera, en el sentido de que no ha jugado con un mismo sistema. Por ejemplo, en Anzoátegui jugaba 4-3-3, pero después, por ejemplo, en el fútbol chileno jugaba con línea de 3 atrás, por ejemplo. Ha jugado con un 9 y con 2-9, ha jugado con un 5 y ha jugado con doble 5. Es decir, ha modificado, que yo siempre es una pelea, digamos, que tengo hacia afuera, porque a veces se trata en el mundo del fútbol, periodista, pero sobre todo los hinchas, tratan de definir las características de un técnico de acuerdo al sistema táctico, al dibujo. Y la verdad es que el dibujo es secundario. Claro. Vos podés jugar 4-3-3. Cuando empezó el partido, los dos laterales se fueron al ataque, llegaron dos más, 4-3-3. Me lo dijo alguna vez el flaco Menotti, que tenía su estilo y tenía su... lo importante es la idea. ¿A qué quiere jugar el equipo? Exactamente. Pero él quiere ser un equipo importante. Pero la exactamente. Idea es ¿dónde queremos presionar y qué hacemos una vez que tenemos la pelota? Exactamente. Él lo que ha tratado de hacer a lo largo de su carrera, ser un entrenador que se ha preocupado dentro de esa característica de estudioso que yo decía al comienzo, se ha preocupado por tratar de atacar mejor. Porque sabe que a la hora de atacar tenés muchas más posibilidades, muchas más variantes. Para defender no hay tanto misterio, pero sí para atacar. Y él se ha preocupado por tratar de tener variantes, que es a veces lo que falta en los equipos. En algunos equipos hizo mejores campañas, en otras no tantas, pero sí se ha visto una idea que es tratar bien la pelota. No vas a ver, es muy difícil ver a un equipo del Arcamón que juegue que saque el arquero buscando largo al 9, saltando línea de presión. Sí, obviamente que en ese aspecto eso es lo que me parece que es una característica positiva que tiene, ese pragmatismo de decir, ese pragmatismo de decir, yo voy a intentar salir jugando. Ahora, si me presionan alto, si veo que las posibilidades en cuanto al ensayo que tiene de trabajo para esa salida no son acordes a lo que pide el partido y tenemos que salir altos salteando línea, lo vamos a hacer. Pero que eso puede ser un recurso, pero no que sea la idea original, el plan A. ¿Se entiende? En México, dentro del pragmatismo lo puede adoptar. En México, Puebla es un equipo chico y lo ha clasificado en 2 oportunidades a los playoffs. En una creo llegando a semifinales. A la semifinal. Que eso fue lo que generó que León ponga sus ojos en él. Su paso por México, ¿cómo lo analizas, Vicente? Sí, creo que en líneas generales, en la conclusión de su etapa en México en los dos clubes, tanto en Puebla como en León, ha sido un paso positivo.
En Puebla, como vos decías, un equipo no acostumbrado a pelear o estar en lugares protagónicos de la liga, llegó a estar lo llevó hasta la semifinal en una temporada. Eso obviamente, como decías, despertó la atención de algunos equipos u otros interesados. Finalmente el León fue el que lo contrató y termina con el León obteniendo un título importante, que es campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF. Es un torneo internacional que le dio la posibilidad, que le dio la posibilidad de jugar luego con el León el Mundial de Clubes. Claro. ¿No? Entonces digo, ahí adquirió, digamos, fue como sacar chapa de lo que había sido su campaña, su carrera, porque la realidad también es que nunca dirigió equipos top, ¿no? Digo, hablando de Independiente, estamos hablando de un equipo grande que, más allá de que su presente no sea bueno, tiene una exigencia a nivel de la cantidad de hinchas y a nivel de los años en los que Independiente no está bien. Hay una exigencia y a veces una presión que podemos decir en cierto punto, no sé si justificada o no, quizá puede ser para algunos desmedida, pero bueno, esa responsabilidad quizá no le tocó en todos esos equipos, porque no le tocó, digamos, un equipo de los denominados grandes. Sí pasó en Brasil esta temporada, porque él se va del León y es contratado por el Cruzeiro, el equipo donde el mayor accionista es el gordo Ronaldo, ¿no? O era, sí, porque creo que ahora vendió parte de sus acciones. Y en Cruzeiro él duró, no llegó a dirigir el Brasileirao, duró solamente el campeonato mineiro, el estadual, donde él pierde las finales, el clásico con el Atlético Mineiro de Gaby Milito. Claro. Que hay un elogio muy encendido de Milito en la previa de esa final, diciendo que conoce muy bien el juego del Arcamón, que es un entrenador un rival de mucho cuidado Cruzeiro, porque él conoce las características del entrenador, a qué quiere jugar. ¿Y por qué se fue, mucha triangulación, hay mucho trabajo. ¿De que duró tan poco? Porque perdió. Hay una realidad en ese aspecto que es muy difícil. Nosotros hablamos de la presión que existe en el fútbol argentino y a veces yo leo nota diciendo, no sé, van 6 fechas de la Copa de la Liga o 6 fechas del campeonato y ya se fueron 7 técnicos, 8 técnicos. Y uno dice, qué barbaridad, en el fútbol argentino no hay trabajo a largo plazo, no hay proyecto. Vas a Brasil y es peor que acá. Claro. Es mucho peor que acá. En Brasil pierde un entrenador, pierde 2 partidos y ya están diciendo si pierde el tercero lo tienen que echar, por más que venga haciendo una buena campaña. El Cruzeiro era un equipo en formación, había jugadores nuevos, era un proceso nuevo. Generalmente el campeonato mineiro no tiene el estadual no tiene la misma importancia que el Brasileirao, y sin embargo lo que pesó en ellos fue perder la final con el clásico rival, y además un clásico rival. ¿Sabés qué fue lo que creo que también complicó un poco la situación para determinar esa salida? Que la realidad es que pierde con un rival cuyo técnico recién llegaba. Entonces es como perdemos el clásico contra un técnico como Milito, que recién llega, dirigió 2 partidos y ya nos ganó. Entonces, ¿qué pasa? Vicente, un detalle es que en la Copa de Brasil queda fuera contra un equipo de tercera división. Entonces pierde esa final. Obviamente, y eso también eso sumó. Es como que acá en el campeonato de la Copa de la Liga perdés con el clásico rival y habías quedado afuera en la Copa Argentina contra un equipo de la C. Ponele, eso es lo que pasó. Y bueno, el tema resultados y la cuestión de que era un equipo en formación, que según la prensa brasileña, Cruzeiro todavía no era un equipo que mostraba ciertas cosas, pero que todavía no llenaba desde el funcionamiento, desde el rendimiento colectivo del equipo, precipitaron su salida. Pero si vos te fijás, dirigió 14 partidos, 13 de la Copa del Estadual y una que fue la famosa derrota contra un equipo de tercera en la Copa de Brasil. 14 partidos y quedó fuera. Me parece que no tuvo, y esto no lo digo en defensa del Arcamón, sino en general, lo que pasa en los procesos en Brasil. No tenés mucho tiempo para que el equipo asimile la idea, porque si te va mal de entrada, fuiste. Vicente, te quiero preguntar, porque recién lo nombraste y dijiste que lo había elogiado Gaby Milito.
¿Encontrás, vos que lo conocés bien, algunas similitudes entre el Arcamón y la propuesta de Milito? ¿Hay algunos paralelismos que se puedan trazar? Sí, son técnicos muy conceptuales en ese aspecto. ¿Qué significa con lo conceptual? Que son técnicos que trabajan mucho con la idea de hacemos esto en la cancha para lograr esto. Es decir, son técnicos que explican, que analizan, que tienen su método. Quizá Gaby es un poco más que intentan convencer desde la fundamentación de la idea. Y que tienen recursos o variantes para decir, bueno, a ver, no vamos a salir jugando todas las pelotas, si nos presionan vamos a tener que buscar un plan B, y tenemos que tener un plan B. Yo creo que el gran problema, esto hablo en general, el gran problema que tienen hoy los entrenadores en general en el fútbol argentino es que muchos de los que dirigen no tienen plan B. Claro. Es decir, este es mi plan, y cuando le neutralizan ese plan, se le queman los papeles. A muchos les pasa eso. Vicen, fue lo que más le pasó a Tevez. Tevez salía con un plan, y vos fíjate que muchas veces los jugadores se acercaban a la línea de cal para reformular, para cambiar, porque lo habían tomado, porque lo habían encontrado la vuelta, 20, 30 minutos, y que aún en el segundo tiempo, con la posibilidad de cambiar y modificar, no le encontraba la vuelta al plan B porque el plan original se había quemado. Sí, y hoy el fútbol argentino es muy competitivo, entonces te empareja desde el esfuerzo. Claro. Es decir, vos por ahí ves el fútbol argentino y decís, che, no se juega bien. Claro, pero son partidos peleados, duros, trabados, porque los equipos redoblan esfuerzos, porque si no corres no jugás. Entonces desde ese lugar lo emparejás. La vara en el sentido del nivel de juego está baja, pero sí es verdad que es muy parejo, y hoy cualquiera puede ganarle a cualquiera desde el esfuerzo de una palabra que está de moda de unos años, ¿no? Que es la intensidad. Claro. Obviamente que ya te digo, en el caso del Arcamón, para mí una cuestión que tiene que ver con Independiente es que él no tiene, sí tiene experiencia, porque va a cumplir ahora en agosto 40 años, y hace 10 años que está dirigiendo. Es un entrenador joven, pero ya con experiencia, y ha dirigido en algunas ligas. Pero el hecho de no haber dirigido en la Argentina y no haber dirigido un club grande, Cruzeiro yo creo que es grande, pero ya te digo, su etapa fue muy corta. Es como por ahí el interrogante de lo que todavía no le ha tocado en su carrera, ¿no? Ahora, conociendo como vos conocés, después de haber cubierto tantos años Independiente, y de conocer la idiosincrasia, la filosofía, la presión del hincha, lo que hablábamos hace un rato, salvando esto y haciendo esta salvedad es una incógnita ver cómo reacciona ante esta presión mediática, con 3 o 4 canales todo el día hablando de fútbol, con Independiente con muchas horas, en radio, en tele, nosotros, salvando eso desde la idea, desde lo futbolístico, sos de los que creen que va emparentado un poco, porque ¿cuál es el reclamo del hincha Independiente? Por lo general a la dirigencia, traigan un técnico que juega lo que a nosotros nos gusta, que viste, cuando en su momento se intentó voltear a Zielinski, cuando en su momento se colgó una bandera a Pellegrino con otra idea. ¿Vos creés que va emparentado un poco? Falcioni, que encaja más en el gusto del hincha Independiente. Sí, mira, dentro del pragmatismo del Arcamón, porque te digo, ha jugado de diferentes maneras, pero yo creo que para resumirlo, el Arcamón no camina por la misma vereda que Falcioni, que Zielinski, que Tevez, y que Pellegrino. Está por otra vereda. Tampoco no quiero decir algo que no es. Tampoco el Arcamón es un lírico, es un tipo que solamente piensa en atacar y no le interesa defender, es un fundamentalista que quiere salir jugando todos los tiros. No, porque no es así, la realidad es que no es tampoco así, pero no es de ese estilo de técnico de que vos tenés muy claro que juegan a la segunda pelota, que juegan al error del rival, que prefieren que lo ataquen para atacar con espacios, entonces le ceden el protagonismo al rival. Al Arcamón le gusta obviamente tener la pelota, pero si no la puede tener, sabe que tiene que trabajar para recuperarla. Entonces no es que dice yo la quiero tener y si no la tengo y bueno, no sé qué hacer. Entonces desde ese lugar eso es positivo. Ahora, eso es lo que ha demostrado hasta ahora. Ha pasado, y esto Independiente creo que lo conoce bien y ustedes lo saben muy bien, han pasado por Independiente entrenadores que llegaron con
una buena historia, con buenos antecedentes, con entrenadores, Becasese, es más, Eduardo Domínguez, Becasese, que han llegado con un estilo o una manera de jugar al fútbol en los clubes donde habían estado y que después no lo pudieron replicar en Independiente. Entonces, por eso, no es que me quiera atajar, pero lo que digo es, yo les cuento lo que ha sido la carrera del Larcamón hasta hoy, hasta el día de hoy. Si después es técnico de Independiente, habrá que ver, obviamente, qué jugadores tiene, qué características y a qué juega, porque también dependerá de eso qué va a proponer. Pero la realidad es que la presión trata de no negociarla, trata de salir jugando cuando puede, va a tratar de salir jugando, va a tratar de darle herramientas a sus jugadores para tener alguna variante ante la neutralización del rival, porque es lo que ha hecho hasta ahora. Claro. Si repite todo eso, uno dice, bueno, eso se tiene que ver también en Independiente si es que asume. Pero la realidad es que si vamos a imaginar un Independiente, vos me decís, va al Arcamón a Independiente y va a jugar a que el arquero, a que Rey busque el largo al 9 y que la baje Ábalos o el que juegue y a partir de ahí intentar ser de lo más directo posible y darle la pelota al rival, y la verdad sería una sorpresa porque no lo ha hecho. No lo ha hecho nunca. Claro. Vicente, ha sido tremendamente didáctica la charla, interesante. Nos has dado un pantallazo amplio y general de lo que es Nicolás Larcamón, así que nada, solo agradecerte, ponernos a disposición para lo que necesites siempre y mandarte un fuerte abrazo. Que sigas bien. No, por favor. Gracias, Renato, sabes que te aprecio igual que a casi, bueno, a todo el equipo, a todos los que conozco de tu equipo, todos, y obviamente sí, creo que los conozco a todos, así que bueno, un abrazo grande para ustedes y obviamente a disposición, cuando quieran. Genial. Acá estoy. Muchas gracias, Vicente. Vicente Muglia, colega del diario Olé, escritor, periodista y muy conocedor de quien es hoy uno de los dos candidatos, uno de los dos candidatos a dirigir Independiente, Nicolás Larcamón, quien hoy se va a juntar por la tarde con la dirigencia del Rojo. Sí.